Para mi 18º cumpleaños, mis padres le regalaron a mi hermano un coche de lujo, mientras a mí me daban un billete de autobús solo de ida. Deberías estar agradecida por esto, se burló mi madre. No dije nada, y tomé el billete. Una semana después, llegué a una cena familiar, bajando de una limusina con chofer. «Oh, ¿no os lo dije? Ya no os necesito». Sus rostros palidecieron. Todavía recuerdo el peso del sobre en mi mano. No era pesado, pero sentía como si arrastrara todo mi cuerpo hacia abajo, como si solo sostenerlo hiciera el aire a mi alrededor más denso, más difícil de respirar. Levanté la vista hacia mi madre, Carla. Tenía los brazos cruzados, con esa misma sonrisita tensa que siempre ponía, cuando creía que estaba haciendo algo inteligente. Detrás de ella, Ryan, mi hermano, ya estaba a medio camino de la entrada, acelerando el motor de su BMW nuevo, su regalo de cumpleaños. El segundo, en realidad, ya que el primero, aparentemente, era del color equivocado. ¿Y yo? Bueno, cumplía 18 años, el gran hito, el día en que oficialmente entras en la edad adulta. No esperaba globos, ni tarta, ni siquiera una tarjeta. He aprendido a no hacerme ilusiones con mi familia. Pero una pequeña parte de mí, una patética chispita en mi interior, todavía deseaba algo, una palabra amable, un abrazo, una señal de que quizá importaba, aunque fuera un poco. En lugar de eso, recibí un billete de autobús solo de ida a Phoenix. Mi madre dijo, como si me acabaran de entregar un billete dorado a una vida de ensueño, legalmente, ya eres adulta. Es hora de que te abras tu propio camino. Me quedé mirando el trozo de papel. El autobús salía a la mañana siguiente. Sin regreso, sin nota, solo un billete. Mis manos temblaban mientras lo apretaba, no exactamente de miedo, sino de esta mezcla nauseabunda y creciente de vergüenza e incredulidad. Mi corazón latía con fuerza en mis oídos. Era difícil saber si iba a llorar, o a gritar, o ambas cosas, pero no hice ninguna de las dos. Volví a levantar la vista, lentamente esta vez. Su expresión no había cambiado, los brazos aún cruzados, los labios todavía curvados de esa manera petulante y displicente. Estaba realmente orgullosa de sí misma. Ryan pasó de nuevo por la puerta principal y me miró. Ni siquiera se molestó en ocultar su sonrisa. No pongas esa cara de sorpresa, se rió. Al menos, te han dado algo. Abrí la boca, y la cerré. ¿Qué podía decir? ¿Que había pasado el último año trabajando hasta tarde por internet, solo para ahorrar unos cientos de dólares? ¿Que había solicitado plaza en institutos comunitarios en secreto, porque sabía que no me apoyarían? ¿Que hubo cumpleaños en mi infancia en los que olvidaron que existía? En lugar de eso, solo asentí. No sé por qué. Quizá fue instinto, quizá miedo, o quizá simplemente no quería darles la satisfacción de verme derrumbarme. Gracias, dije en voz baja. Mi voz no tembló. Esa fue la única victoria que tuve en ese momento. Carla arqueó las cejas. Deberías estar agradecida por esto. Agradecida. Esa palabra se asentó en mi pecho como una piedra. ¿Se suponía que debía estar agradecida por ser desechada, como basura dejada en la acera? Me di la vuelta y subí las escaleras. Sentía las piernas como si se movieran con piloto automático. Mi habitación, la misma en la que había crecido, de repente parecía más pequeña, más fría. Los pósteres de la pared parecían infantiles, la ropa de cama que elegí hace 2 años parecía barata. Me senté en el borde de la cama, con el billete aún en la mano. El silencio era ensordecedor. El único sonido era el tic-tac del reloj en mi mesita de noche, tic-tac, tic-tac, como si contara hacia atrás hasta el momento en que desaparecería. Me quedé mirando la pared durante lo que parecieron horas. Mi mente iba a toda velocidad, pero estaba entumecida al mismo tiempo. ¿Estaba enfadada, herida, aliviada? Quizá todo a la vez. O quizá, simplemente, harta. Porque en algún lugar de ese silencio, algo dentro de mí se rompió. No de forma violenta, fue como si un hilo finalmente se soltara. No iba a suplicar. No iba a llorar. Me iba a ir, y nunca me volverían a ver de la misma manera. A la mañana siguiente, vi salir el sol a través de las persianas rotas de mi habitación, si es que todavía podía llamarla mía.
La luz pintaba rayas en el suelo, doradas y suaves, en total contradicción con cómo me sentía por dentro. No había dormido, ni un minuto. Mi maleta estaba junto a la puerta, cerrada, hecha horas antes solo con lo esencial, algo de ropa, mi cuaderno de bocetos, y el diario que guardaba escondido detrás de la cómoda. Era extraño lo tranquila que me sentía, como si la pena ya se hubiera consumido durante la noche, dejando solo claridad atrás. No hubo despedida dramática, ni te echaré de menos, nadie vino siquiera a comprobar si me había ido. Bajé las escaleras en silencio. Carla estaba sentada en la isla de la cocina, mirando su teléfono, sorbiendo café solo como si fuera un martes cualquiera. Ni siquiera levantó la vista. «El autobús sale a las 10», murmuró. «Lo sé». Aún así, no me miró. Supongo que el contacto visual lo habría hecho demasiado real. David, mi padre, ni siquiera estaba en casa. Había salido temprano para trabajar, como siempre hacía cuando las cosas se ponían incómodas. Esa era su táctica, desaparecer durante la tormenta, reaparecer cuando hacía sol. Solía resentirlo, pero ahora simplemente lo aceptaba. ¿Y Ryan? Estaba fuera, puliendo su BMW en la entrada, el mismo coche con el que le habían sorprendido 2 años antes. Asientos de cuero rojo, llantas personalizadas, todo el paquete. Recuerdo cómo se rieron todos ese día, cómo Carla lloró lágrimas de felicidad mientras lo grababa acelerando el motor. No creo haberla visto llorar por mí nunca. Ni cuando gané premios en la escuela, ni cuando llegué a casa llorando después de que Ryan dijera a sus amigos que se burlaran de mí en el almuerzo, ni siquiera cuando me rompí la muñeca al caerme de la bici a los 11 años, y fui yo sola a urgencias. Carla siempre fue buena distanciándose. Lo llamaba amor duro. Yo lo llamaba ausencia. Crecer en esa casa era como ser un fantasma que aún no había muerto. Existía en segundo plano, callada, obediente, fácil de ignorar. Ryan era el centro de todo. Era ruidoso, carismático, atlético. No pedía permiso, simplemente ocupaba espacio. Y ellos se lo permitían, incluso lo adoraban. ¿Y yo? Me hacía más pequeña. Me volví buena leyendo el ambiente, esquivando los humores de Carla, y guardando secretos a Ryan. Me volví buena sonriendo cuando sentía ganas de gritar, buena escuchando cuando nadie me preguntaba cómo me sentía, buena fingiendo que no dolía cuando olvidaban que estaba en la habitación. Pero nunca fui ciega. Veía la forma en que Carla miraba a Ryan, como si él fuera la prueba de que había hecho algo bien, y la forma en que me miraba a mí, como si yo fuera un problema que aún no había resuelto. A veces, me preguntaba si le recordaba algo que odiaba de sí misma, o quizá, simplemente, era demasiado callada para importar. La verdad es que dejé de necesitar su aprobación mucho antes de ese cumpleaños. Había estado ahorrando dinero de trabajos de arte freelance, guardándolo en una cuenta oculta. Había solicitado cursos online. Incluso empecé a conectar con gente a través de pequeños encargos. No estaba sentada esperando a ser salvada, sabía que eso no iba a suceder. Pero todavía quería algo de ellos. Quizá no amor, pero sí el reconocimiento de que existía, de que importaba, de que no era solo una sombra bajo el foco de Ryan. No lo conseguí. En lugar de eso, recibí un billete de autobús y silencio. Así que me fui. Sin drama, sin un discurso, solo una respiración profunda y una última mirada a la casa que solía llamar hogar. Y cuando ese autobús se alejó de la acera, algo dentro de mí susurró, finalmente, es tu turno. El autobús Greyhound olía a cuero viejo y a café. Me senté junto a la ventana, abrazando mi mochila contra el pecho, fingiendo que estaba en otro lugar, que era otra persona. El billete estaba arrugado en el bolsillo de mi sudadera, pero no necesitaba mirarlo. Phoenix. Una ciudad que nunca había visto, un futuro para el que no estaba segura de estar preparada, pero al que entraría sin nada que perder. No lloré. Ni en el autobús, ni cuando el horizonte de la ciudad apareció a la vista, ni siquiera cuando bajé sin nadie esperándome al otro lado. Pero mentiría si dijera que no dolió. Hay un dolor que viene al darte cuenta de que tu familia nunca quiso conocerte. No es agudo, es sordo y constante, como un moratón del que te olvidas hasta que alguien vuelve a golpearlo. Se encendía cada vez que veía a alguien de mi edad abrazado por sus padres, o haciendo FaceTime con sus madres.
Pasaba por fotos familiares felices en internet y me preguntaba cómo sería ser elegida, ser querida. Alquilé una pequeña habitación encima de una panadería. La dueña, una amable mujer llamada Ruth, apenas hizo preguntas cuando pagué por adelantado 2 semanas. No tenía mucho, pero tenía suficiente, gracias a algunos trabajos de diseño que había conseguido online, diseño de logos, folletos, portadas de álbumes. No era glamuroso, pero me mantenía a flote. Y luego estaba Merian. Había sido una de mis clientas freelance, una fundadora tecnológica con sede en Phoenix a la que le gustaba mi ética de trabajo y decía que tenía un alma vieja. Cuando le envié un correo explicando mi situación, respondió en minutos. «Reúnete conmigo», escribió. «Mañana, 10 de la mañana, mi oficina. Vístete de confianza». Así que lo hice. Merian era todo lo que Carla no era, cálida, directa, aguda. No me mimó, pero me vio, realmente me vio. En una semana, me tenía trabajando a tiempo parcial en la marca de su startup. Incluso asignó a uno de sus choferes para que me recogiera para las reuniones, hasta que pudiera permitirme mi propio transporte. Parecía irreal, como si alguien finalmente hubiera abierto una puerta a la que había estado llamando toda mi vida. Pero justo cuando empezaba a sentirme segura, llamaron. Primero, fue Ryan. Un mensaje de texto, por supuesto, nunca llamaba. ¿Cena el sábado? Todos están en casa. Deberías venir. Mamá lo dijo. Mamá lo dijo. Como si eso todavía significara algo. Me quedé mirando el mensaje durante mucho tiempo. Mi corazón latía con fuerza, no de miedo, sino de rabia. No porque los necesitara, sino porque sabía que ellos todavía pensaban que yo los necesitaba. ¿Qué esperaban? ¿Que volviera arrastrándome, con los ojos muy abiertos y desesperada por que me dejaran entrar de nuevo? Fue entonces cuando se me ocurrió la idea. No quería venganza. No quería montar una escena, ni gritar, ni tirar cosas. Esa no era yo. Pero sí quería que vieran lo que habían desechado. No como una súplica, sino como un espejo. Abrí el contacto de Merian y le escribí: «¿Crees que tu chofer podría ayudarme a causar impresión el sábado por la noche?» Su respuesta llegó segundos después: «¿Una limusina o una pieza llamativa?» Sonreí por primera vez en días. Ambas cosas. El plan se formó fácilmente después de eso. Me presentaría en la cena vestida de confianza, saliendo de un coche que no gritara riqueza, sino independencia, libertad. Un mensaje envuelto en lujo. Pensaron que me habían enviado lejos sin nada, pero estaba a punto de volver a entrar como alguien que lo tenía todo. El sábado se acercó sigilosamente, como una tormenta que sientes en los huesos antes de que el cielo cambie. Podía sentirlo en la forma en que se me retorcía el estómago mientras abría mi armario, buscando entre los pocos conjuntos que había traído conmigo. Ninguno decía lo que necesitaba que dijeran. Así que fui de compras. No fui a una tienda de diseñador llamativa, no necesitaba etiquetas para hacer una declaración. Entré en una boutique local, escondida entre una floristería y una librería. La dueña era una mujer mayor llamada Alma, que me saludó como si fuera su nieta volviendo a casa de la universidad. Le dije que necesitaba algo para una cena familiar. No hizo preguntas, simplemente me miró de arriba abajo y dijo: «¿Quieres que sientan lo que perdieron?» Exactamente eso. Encontramos un mono negro, ajustado, con una espalda baja y abierta, elegante, audaz, pero aún simple. Lo combinamos con unos pequeños pendientes dorados y tacones nude. No quería parecer rica, quería parecer intocable. Cuando volví a mi habitación, lo dejé todo extendido sobre la cama y simplemente lo miré. Era extraño cómo la ropa podía tener tanto significado. Esto no era solo tela, era una armadura. El sábado por la tarde, el chofer de Merian llegó frente a la panadería. La limusina era elegante, gris oscura con ventanas tintadas, discreta pero innegablemente imponente. Ruth se asomó por la ventana de la panadería y me hizo un pequeño gesto de asentimiento. Saludé con la mano, luego subí, con el corazón latiéndome en el pecho. El interior olía a cuero y a algo ligeramente floral. Una música suave sonaba a través de altavoces ocultos. Me recliné, exhalé lentamente y me susurré a mí misma: «No vas allí para demostrar nada.
Solo vas a recordarles a quién perdieron. Mientras la limusina entraba en el barrio donde crecí, todo parecía igual, pero yo no me sentía igual. No me encogí en mi asiento. No ensayé frases en mi cabeza. No me pregunté si les gustaría lo que llevaba puesto. No me importaba. La casa apareció a la vista, revestimiento blanco, setos perfectos, el coche de Ryan todavía reluciente en la entrada, como si nunca se hubiera movido. Le pedí al chofer que me diera 2 minutos antes de abrir la puerta. Revisé mi reflejo en el espejo una última vez. Mi maquillaje era suave pero preciso. Mis ojos parecían más agudos, enfocados. Mis labios, pintados de rojo intenso, se curvaron en una pequeña sonrisa. No estaba nerviosa, estaba lista. Le envié un mensaje a Ryan: llego en 5. Respondió con un pulgar hacia arriba. Por supuesto que sí. Me los imaginé a todos dentro, Carla probablemente criticando los panecillos, David fingiendo leer algo en su teléfono, Ryan siendo todavía el sol en la habitación. Me pregunté si siquiera me habrían hecho un sitio en la mesa. Demasiado tarde ahora. La limusina se detuvo suavemente. Oí el crujido de la grava bajo los neumáticos. Podía sentir el cambio de energía, como si el propio aire supiera que algo importante estaba a punto de suceder. El chofer salió, dio la vuelta y abrió la puerta. Respiré hondo por última vez, de esas que te enderezan la columna y te ralentizan el corazón. Entonces salí. Y por primera vez en mi vida, me miraron. Realmente miraron. Sus rostros se congelaron, la sonrisa de Ryan se desvaneció, los ojos de Carla se entrecerraron, la expresión de David era ilegible. No saludé. No sonreí. Simplemente me quedé allí de pie por un segundo, imperturbable, inquebrantable, innegable. Y en ese momento, no era su hija, ni el personaje de fondo en su foto familiar perfecta. Era la tormenta que no vieron venir. El jardín delantero quedó en silencio absoluto. Ryan fue el primero en hablar. Vaya, alguien se ha esforzado mucho esta noche. Su voz era ligera, sarcástica, su tono habitual cuando no podía entender qué estaba pasando. Pero esta vez había algo más detrás, inquietud, confusión, como si no pudiera decidir si reírse o sentirse amenazado. Carla dio un paso adelante. Me miró de arriba abajo lentamente, cruzando los brazos como una armadura, sus labios apretados en esa delgada línea que conocía demasiado bien, su desaprobación justo debajo de la superficie. ¿Viniste en limusina?, preguntó, con tono agudo, casi burlón. ¿De dónde sacaste el dinero para eso? Sonreí ligeramente, no de forma amplia, ni petulante, solo lo suficiente para hacerle saber que había oído la pregunta, pero que no iba a darle una respuesta. Detrás de ella, David se quedó junto a la puerta, con los ojos parpadeando entre todos nosotros. No dijo nada, solo mantuvo esa misma mirada distante, como si estuviera viendo el drama de otra persona desarrollarse en la televisión. No vine a impresionaros, dije finalmente. Mi voz era tranquila, uniforme. Vine a mostraros lo que dejasteis ir. Ryan resopló, pero nadie se rió con él. Incluso él podía sentirlo ahora. Algo era diferente. Nos quedamos allí parados un momento, yo con tacones en su impecable entrada, ellos observándome como si me hubieran crecido alas de la noche a la mañana. La cena se está enfriando, murmuró Carla, volviéndose hacia la puerta. Bueno, si vas a entrar, entra. No me moví. La dejé volver adentro sin mí. Ryan la siguió, murmurando algo por lo bajo. David dudó, luego asintió hacia mí, casi disculpándose, antes de entrar también. Me quedé afuera unos segundos más, dejando que el silencio me envolviera. Podría haberme ido en ese mismo momento, volver a subir a esa limusina y desaparecer de nuevo. Pero no había recorrido todo ese camino para una entrada. Quería un cierre. Así que entré. La mesa del comedor estaba puesta como siempre, platos perfectamente alineados, una botella de vino que Ryan definitivamente no tenía edad para beber, y un asado en el centro que olía demasiado bien para haber sido hecho por Carla, probablemente comprado. Todos se sentaron. Nadie dio las gracias. Nadie me preguntó cómo había estado. Finalmente, Ryan rompió el silencio. ¿Entonces, qué? ¿Eres rica ahora? Lo miré,
Realmente lo miré. Y por primera vez, parecía pequeño. Todavía viviendo aquí, todavía orbitando su aprobación como si fuera el sol. Todavía petulante, pero vacío. No, dije. Pero soy libre. Y me va mejor sin vosotros. Carla bufó. Oh, por favor. No actúes como si no te hubiéramos dado nada. Incliné la cabeza. Tienes razón. Me disteis algo realmente valioso. Ella parpadeó, confundida. ¿Qué? Me incliné hacia adelante, apoyando suavemente los codos en la mesa. Un billete de autobús solo de ida. Y ahí estaba. El silencio golpeó con fuerza porque, en ese momento, se dio cuenta de que no había venido a suplicar ni a presumir. Vine a trazar una línea, a mostrarles con absoluta claridad que ya no era la chica invisible sentada en silencio al borde de la mesa. No era la hija de repuesto, ni la decepción familiar. Había terminado de jugar su juego. Me levanté lentamente, sacudiéndome el mono como si me quitara años de polvo. No necesito esta cena. No necesito esta casa. Y no necesito vuestro amor. Y luego, suavemente pero con una fuerza que llenó toda la habitación, añadí, no os necesito. Las palabras quedaron suspendidas allí, como humo después de un incendio. Nadie habló. Ni Carla, ni Ryan, ni David. Caminé hacia la puerta, mis tacones resonando en su suelo pulido, y salí de nuevo a la noche. La puerta de la limusina se abrió sin una palabra. Me deslicé dentro, las luces de la ciudad danzando fuera del cristal tintado mientras nos alejábamos. Y así, sin más, me había ido. El viaje de regreso fue silencioso, del tipo de silencio que no se siente vacío, se siente ganado. Apoyé la cabeza contra la fría ventana, viendo cómo las farolas se difuminaban en rayas doradas mientras nos movíamos por la ciudad. Por primera vez en mi vida, no sentí que estuviera huyendo de algo. No intentaba escapar, ni esconderme, ni demostrar nada. Simplemente estaba en paz. Pensé en esa cena, en cómo ninguno de ellos salió corriendo detrás de mí, en cómo ni una sola persona intentó detenerme cuando me fui. Y no dolió. Eso fue lo que más me sorprendió. No hubo escozor, ni nudo en la garganta, solo una especie de confirmación silenciosa de que había tomado la decisión correcta. Nunca me vieron, no realmente, y quizá nunca lo harían. Pero finalmente entendí que esa era su pérdida, no la mía. Había pasado tantos años haciéndome pequeña solo para encajar en un molde que ni siquiera habían diseñado para mí. Me retorcí para ser más fácil, más silenciosa, más agradable. Intenté ganarme su amor como si fuera algo para lo que tuviera que calificar. Pero el amor no debería ser algo que tengas que perseguir, debería encontrarte donde estás. Solía pensar que ese billete fue lo más cruel que hicieron. Ahora veo que fue un regalo. No fue el final, fue el comienzo de mi vida. Me obligó a empezar de nuevo, pero bajo mis propios términos, a descubrir quién era sin sus sombras cerniéndose sobre mí, a descubrir lo capaz, lo resiliente y lo poderosa que realmente soy. Ya no vivo encima de la panadería. Un mes después de esa cena, me ascendieron a directora creativa en la startup de Merian. Usé el dinero que había ahorrado para mudarme a un pequeño loft en el centro. Mi propio espacio, mis propios muebles, mis propias reglas. Incluso enmarqué el billete que me dieron, el original a Phoenix, y lo colgué junto a mi puerta principal como recordatorio de dónde empezó todo. ¿Hablo con mi familia? Realmente no. David envió un mensaje unas semanas después, algo corto, vago, espero que estés bien. No respondí. Ryan me etiquetó una vez en una historia de Instagram, alguna cita pasivo-agresiva sobre que la familia siempre vuelve. Lo silencié. ¿Carla? Nada. Y honestamente, lo prefiero así. No los odio, eso significaría que todavía les estoy dando algo. Simplemente los he dejado ir. Dejé ir la necesidad de que pidan perdón. Dejé ir la espera de un cierre por parte de personas que no lo reconocerían si lo tuvieran delante. Me di a mí misma el cierre. Me di a mí misma la vida que merezco. Y si estás viendo esto, preguntándote si alguna vez te sentirás lo suficientemente fuerte como para dejar atrás a las personas que te hicieron sentir pequeño, solo quiero que sepas esto, ya lo eres.
No necesitas permiso para convertirte en la persona que estabas destinada a ser. No necesitas su aprobación, ni sus aplausos, ni su reconocimiento. Te necesitas a ti. El billete de autobús no fue un castigo, fue mi pase a la libertad. ¿Y la limusina? Eso no fue venganza, fue un momento de cierre de círculo. Una declaración silenciosa, no miradme ahora, sino me veo a mí misma ahora. Y eso es todo lo que realmente necesité. Así que no conseguí el coche. Conseguí algo mejor. Conseguí escapar. Gracias por escuchar mi historia. Si alguna vez te has sentido como el extraño en tu propia familia, como si nunca fueras suficiente, o constantemente comparado, o invisible, solo quiero que sepas que no estás solo. Y tu historia no termina donde la de ellos te dejó. A veces, el mayor regalo que nos da la vida viene disfrazado de rechazo. A veces, las personas que nos alejan solo nos están haciendo espacio para que finalmente nos convirtamos en quienes estamos destinados a ser. No le debes a nadie tu silencio. No le debes a nadie tu dolor. Pero te debes a ti mismo la oportunidad de empezar de nuevo. Y si estás sosteniendo tu propio billete metafórico, sea cual sea su forma, solo quiero que sepas que podría ser tu salida, pero también es tu entrada, a la libertad, al poder, a la paz. Esta no es solo mi historia. Podría ser la tuya también. Y si lo es, espero que corras con ella.